nombre es la doctora Heidi Venegas, yo pertenezco al programa de bioestadística del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Grado de Salud Pública. Soy parte de los directores del Board de Bioestadística y Diseño del nuevo consorcio de investigaciones clínicas y translacionales. Estoy a las órdenes aquí. Me puede contactar a través de Marieli, que es nuestra coordinadora, para servirles. ¿Okay? Bueno, yo entiendo que muchos de ustedes no tienen el trasfondo estadístico, ¿verdad?, para seguir un curso de estadística, así que yo no voy a pretender en esta presentación darles un curso de estadística. Tampoco quisiera que se fueran con la idea de que les estoy dando un libro de recetas a seguir. Es simplemente una introducción a los posibles análisis estadísticos que usted podría generar, dependiendo claramente de su pregunta de investigación y el diseño que haya escogido, ¿verdad?, para realizar su investigación. Así que no voy a estar haciendo hincapié en procesos estadísticos per se, en términos de matemática, ¿verdad?, sino haciendo mención de los diferentes tipos de diseño y técnicas estadísticas que usted podría estar utilizando para los diferentes diseños. Y como los objetivos principales tengo describir algunas de las técnicas estadísticas convencionales disponibles para diferentes diseños de estudios epidemiológicos, y número 2, identificar algunas de las técnicas estadísticas convencionales más apropiadas para evaluar la pregunta de investigación. ¿Okay? Las técnicas estadísticas que voy a estar hablando están bien ligadas no solamente al diseño, sino a la pregunta de investigación que usted quiere generar. ¿Okay? Y vamos a empezar, voy a seguir la misma línea de pensamiento de la doctora Pérez. Voy a ir, ¿verdad?, hablando a través de los diferentes diseños de investigación, comenzando con los más sencillos, que son los observacionales, y moviéndome luego posteriormente a los que son experimentales. ¿Okay? Vamos a hablar entonces primeramente sobre los posibles objetivos dentro de estos estudios epidemiológicos. Y entonces tenemos dentro de estos posibles estudios la estimación de parámetros poblacionales. ¿Qué quiero decir con la estimación de parámetros poblacionales? Cuando hablo de parámetros, estoy hablando de estas estadísticas que me ayudan a resumir la experiencia de una variable de interés que usted tenga. Por ejemplo, yo quiero establecer o estimar la edad de un grupo de personas en específico, o yo quiero establecer o estimar la proporción de personas con ciertas características, o yo quiero resumir, ¿okay?, por ejemplo, la variabilidad de una medida dentro de un grupo de personas. Y a este proceso le llamamos la estimación de parámetros. Esos parámetros pueden ser los promedios, las desviaciones estándar o varianzas, proporciones, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de estimación de parámetros, podemos hablar de dos tipos de estimaciones. La estimación que todo el mundo conoce, que es la estimación puntual, que es simplemente un valor específico que representa ese parámetro que en la población queremos explorar. ¿Okay? Ese es lo que llamamos una estimación puntual. Ahora, sabemos que aunque nosotros tomemos en consideración una muestra representativa de forma aleatoria de la población, no siempre esas muestras que nosotros generamos, ¿okay?, no siempre, aunque sean de forma aleatoria, son bien representativas de esa población de estudio. ¿Cuándo eso ocurre? Cuando su población es extremadamente grande y su muestra es extremadamente pequeña. Aunque sea una muestra representativa, puede ser que la muestra que a usted le tocó en ese momento no sea tan representativa realmente de esa población. Cuando eso ocurre, usted tiene un estimador puntual que a lo mejor está un poquito sesgado. ¿Okay? En ese sentido, siempre es bueno acompañar una estimación puntual con lo que se llama una estimación a través de intervalo de confianza. ¿Qué es eso? Una estimación a través de intervalo de confianza es aquella que provee no solamente un estimador puntual, sino que le añade una medida de precisión a ese estimador de acuerdo al error que usted introdujo al solamente evaluar una muestra pequeña definida de esa población que usted está evaluando. ¿Okay? Es lo que se llama el error estándar. El error estándar toma en consideración no solamente el tamaño de la muestra que usted está tomando, sino la variabilidad que usted espera en esa muestra, ¿okay?, proveniente de la población. Así que usted siempre que quiera hacer una estimación de parámetros debe tomar en consideración ambas estimaciones, proveer un estimador puntual como un intervalo de confianza. Muy bien. Otro propósito posible para diseños de investigación epidemiológica, aparte del describir, ¿verdad?, es también realizar pruebas de hipótesis. ¿Okay? Ya es aquí cuando nosotros queremos no solamente estimar ese parámetro, sino que queremos evaluar si esos parámetros son iguales o semejantes a unos valores que nosotros tenemos en mente o queremos probar. ¿Okay? El valor, por ejemplo, de un parámetro poblacional en una muestra es igual a cierto valor específico.
Por ejemplo, usted quiere determinar si la edad promedio de los desertores escolares en Puerto Rico es 15 años. Eso es una prueba de hipótesis que está trabajando con qué tipo de parámetro, con el promedio de edad. ¿Okay? Por ejemplo, los parámetros poblacionales en dos o más muestras independientes son similares entre sí. Podríamos comparar el mismo promedio de edad de desertores escolares, pero haciendo un contraste entre femeninos y masculinos. Eso es otra prueba de hipótesis que tiene que ver con los promedios. Número 3. Existe asociación entre características de interés. Otro ejemplo. ¿Está relacionado el hecho de que los padres hayan sido desertores escolares con el hecho de que los hijos también lo sean? Estamos haciendo una relación, una asociación entre dos características. Esto es otro tipo de prueba de hipótesis que se puede realizar en estos tipos de diseños de investigación epidemiológica. Número 4. Si un grupo de características son capaces de explicar el comportamiento de otras características. ¿Qué tal si queremos ver si la edad de deserción escolar se relaciona a, número 1, que el padre haya sido desertor escolar, la edad del padre en el momento en que el niño hizo deserción, si es un hogar completo, si es un hogar de un solo padre, etcétera, etcétera. Yo estoy viendo si esa variable de interés, que es el promedio de edad de ese niño, se asocia a diferentes variables. Esas variables, como vamos a ver más adelante, podrían ser de características continuas como características de categoría. ¿Okay? Y por último, si un grupo de características son capaces de predecir el comportamiento de otras características. Esto va de la mano con el que acabo de discutir. En uno estamos tratando de evaluar asociación entre diferentes características de una variable de interés. En este último lo que queremos es no solamente explicar, sino predecir, ¿okay?, esas variables de interés. Así que tenemos dos aspectos que usualmente van mano a mano del mismo diseño de técnica estadística. Ok, vamos a empezar entonces primeramente con el diseño transversal. ¿Recuerdan que hablamos? Habían dos vertientes en estudios epidemiológicos, los observacionales y los experimentales. Dentro del observacional tenemos los puramente descriptivos y vamos a entrar de lleno en el diseño transversal. Y nuevamente, ¿cuáles son los posibles análisis estadísticos que yo podría generar en un estudio puramente transversal? Pues podría ser una estimación puntual y de intervalo de confianza de diferentes variables. Podrían ser variables cuantitativas y podría yo generar información sobre promedios, medianas, desviaciones estándar, varianzas, entre otros. Podría ser una evaluación de variables cualitativas. En este caso estaríamos hablando de prevalencia, razón de prevalencia, que voy a hablar más adelante, razón de productos cruzados, que es el OR, que es una medida de asociación que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para ver si hay una relación entre dos variables que son cualitativas. Podrían ser dicótomas, como podrían tener más de dos categorías. ¿Okay? Bueno. Dentro del diseño transversal, ¿se acuerdan cuando la doctora Pérez le dijo que usualmente se utiliza para describir, hacer estimaciones con respecto a ciertos parámetros? Pues en algunas ocasiones, ¿verdad?, a veces nos aventuramos un poquito más y convertimos este diseño que es puramente descriptivo y le añadimos un componente que es analítico. Y es cuando introducimos en un estudio transversal algunas preguntas de hipótesis. ¿Okay? Cuando hacemos eso, estamos convirtiendo ese diseño transversal en uno transversal con un componente analítico. ¿Y cuáles son las posibles preguntas dentro de estos componentes analíticos? Puede ser una prueba de hipótesis para determinar si el valor de un parámetro poblacional es igual a cierto valor específico de interés, por ejemplo, la media, varianza, proporción. Y existen ciertas pruebas para determinar o llevar a cabo esa prueba de hipótesis que a usted le interesa. Con respecto a la media, podríamos hacer lo que se llama una prueba de Z para una muestra, que lo que hace es comparar si el promedio, por ejemplo, de edad de niños desertores es igual a 15 años. ¿Okay? También tenemos otra segunda prueba disponible para comparación de media, es la prueba T-de-Student, y dependiendo de qué información usted tiene de la población, usted puede utilizar una o la otra. Y me explico. Si usted tiene un poquito de información sobre la población, entiéndase la variación de la edad en la población de niños desertores, usted podría utilizar la prueba de Z. Si usted desconoce esa información de la población, que es lo que usualmente ocurre, ¿verdad?, porque por eso la está estudiando, porque la desconoce, entonces usted llevaría a cabo lo que se llama una prueba de T, donde usted compara ese promedio con ese promedio teórico o hipotético que usted tiene, ¿verdad? Cuando hablamos de en términos de varianza, usted quiere comparar la variabilidad de una variable y usted tiene en mente un valor supuesto que usted podría llevar a una prueba de Chicago para una muestra. ¿Okay? Un ejemplo de eso podría ser la variabilidad que tiene una máquina de tecnología médica para detectar cierta hormona en sangre.
¿Okay? Usted quiere evaluar si esa variabilidad es mayor o menor a tal valor teórico o importante. Cuando hablamos de proporción, tenemos dos tipos de pruebas, es la prueba binomial para una muestra y una prueba de aproximación de Z, depende si usted tiene una muestra grande, puede utilizar la aproximación. Esto lo que determina es, por ejemplo, si la proporción de desertores escolares en tal región educativa es mayor del 20%, es mayor del 10%. Usualmente usted quiere compararlo con algo establecido, ¿verdad? Usted tiene interés. Bueno. Otras pruebas de hipótesis para determinar si existe asociación entre una variable dependiente continua y una variable independiente nominal. Todo el mundo entiende la diferencia entre dependiente e independiente, ¿verdad? Dependiente es aquella que nosotros queremos estudiar, el interés que tenemos, y aquella independiente es la que afecta de cierta manera esa variable que queremos estudiar. Pues en este caso, si tenemos una variable dependiente que es continua, por ejemplo, la edad, ¿verdad?, de deserción, y una variable independiente nominal, que me puede dividir el grupo en dos o más, yo puedo utilizar la prueba de T si es que esa variable nominal me divide el grupo en dos. Por ejemplo, si quiero comparar el promedio entre varones y niñas, en ese caso yo estaría haciendo uso de una prueba T de Student, que me ayuda a evaluar si el promedio de edad de niños y niñas es igual o no. ¿Okay? También tengo la prueba de ANOVA. Hay diferentes modelos de ANOVA. En este caso me estoy refiriendo a la ANOVA más simple, que es lo que llamamos un ANOVA de una entrada con efecto fijo. ¿Qué quiero decir con eso? Tengo nuevamente mi variable. Pues estamos hablando de pruebas de hipótesis que se pueden realizar cuando tenemos un estudio transversal y estamos haciendo básicamente cruces de variables. Cuando nuestra variable dependiente es continua y nuestra variable independiente es categórica. ¿Okay? Cuando tenemos una variable independiente que me divide en dos grupos, yo podría realizar lo que se llama la prueba de T de Student, ¿verdad? Que me evalúa si ese promedio de edad es diferente en dos grupos, entiéndase, femeninos y masculinos. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo entonces más de dos grupos? Una variable independiente que me divide la muestra en dos o más grupos, se me fue nuevamente. En ese caso podría utilizar la técnica de ANOVA. El modelo más sencillo para esta técnica de ANOVA es el modelo de una entrada con efecto fijo, que básicamente lo que me dice es, tengo una variable dependiente continua y una variable independiente que me divide los sujetos en unas categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes. Un sujeto puede caer solamente en una de las categorías. Siguiendo el ejemplo de deserción escolar, podría ser aquellos que vienen de una familia, ¿verdad?, donde existen los dos padres, una familia donde existe solamente un padre y otra familia donde existe solamente una madre. Ya tengo tres grupos. Yo podría comparar, ¿verdad?, proporción de deserción escolar, si quiero cambiar y ya no quiero hacer promedio, ¿verdad?, proporción, promedio de edad, etcétera, etcétera, dentro de esos tres grupos. Y entonces finalmente podría realizar un análisis de regresión que puede ser simple o multivariable, y esto me ayuda a determinar si existe una asociación entre una variable dependiente continua nuevamente y una o más variables independientes, a diferencia de la prueba de T y la prueba de ANOVA, que solamente me toma en consideración una variable independiente, ¿verdad?, dependiendo del modelo de ANOVA, pero el más sencillo. El análisis de regresión me permite evaluar esa asociación cuando yo tengo más de una variable independiente. Por ejemplo, puedo tener, en términos de promedio, para explicar promedio de edad de deserción escolar, puedo tener el sexo del estudiante, puedo tener si los papás fueron desertores escolares entre ellos, de la región educativa que viene, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, que puedo incluir un sinnúmero de variables y el modelo me va a evaluar la asociación entre cada una de esas variables luego de haber ajustado todas las otras variables que tengo también en el modelo. ¿Okay? Bueno. Otras pruebas de hipótesis para determinar si existe asociación entre dos características, entiéndase que fuera un evento o enfermedad y un factor de riesgo o exposición en un momento determinado o periodo de tiempo muy corto. ¿Se acuerdan cuando la doctora Pérez habló del momento del diseño transversal? ¿Verdad? Hacemos diferentes tipos de estimaciones, pero podríamos dividir esa población en cuatro grupos. ¿Cuáles eran? Los expuestos enfermos, expuestos no enfermos, no expuestos enfermos y no expuestos enfermos. Correcto, cuatro grupitos. Pues básicamente podríamos hacer eso a través de diferentes pruebas. Que vamos a evaluar si la prevalencia de ciertas enfermedades o exposiciones, dependiendo de cómo usted lo quiera ver, ¿verdad?, es diferente en diferentes grupos. Y para eso puedo llevar a cabo la prueba de chi cuadrada, que me determina la asociación entre dos variables totalmente cualitativas nominales. ¿Okay? Puedo hacer una prueba de correlación de Pearson,
siempre y cuando mis variables de interés sean ¿qué? Continuas. ¿Se acuerdan lo que era una correlación? Aquellos que cogieron biología, matemáticas hace mucho tiempo atrás, esa correlación lineal. ¿Ok? Pues este tipo de análisis también está disponible en estudios transversales siempre y cuando estemos haciendo un cruce de variables que sean cuantitativas. Y entonces tenemos lo que se llama la regresión logística, que es una regresión simple o multivariable, donde mi variable dependiente dejó de ser cuantitativa para ser una variable dicótoma. ¿Qué es una variable dicótoma? Es una variable cualitativa que solamente tiene dos opciones. Usted tiene la condición o no tiene la condición. Es una generalización o un modelo alterno al de regresión lineal. Sin embargo, me evalúa básicamente lo mismo. Asociación entre variables. ¿Okay? Luego de usted añadir otras variables en el modelo, que pueden ser covariables, podrían ser variables potenciales de confusión o variables de interacción. ¿Okay? Bueno, seguimos. Vamos a ver un ejemplo de un estudio con diseño transversal. Ejemplo que pretende determinar la frecuencia de diagnóstico psiquiátrico bipolar pediátrico en los centros de ayuda psiquiátrica en Puerto Rico. Posibles preguntas de investigación en este escenario. ¿Cuál es la prevalencia de diagnóstico psiquiátrico bipolar en Puerto Rico? Eso es la pregunta más sencilla. Eso es una estimación de una prevalencia. ¿Okay? Número 2. ¿Será el promedio de la edad al momento del diagnóstico diferente de 15 años? Ya ahí eso es un componente analítico porque estoy haciendo una prueba de hipótesis. Estoy comparando ese promedio que estimé, ¿verdad? Que es una estimación, contra un valor hipotético de interés. Número 3. El diagnóstico psiquiátrico bipolar pediátrico será más frecuente en niños que en niñas. Otra prueba de hipótesis. Estoy comparando dos promedios en dos grupos diferentes. Número 4. ¿Estará el diagnóstico psiquiátrico bipolar pediátrico relacionado al historial familiar del diagnóstico? Ya estoy haciendo una asociación entre dos características. ¿Cuáles son? El diagnóstico del niño con el diagnóstico en los padres. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los posibles entonces análisis estadísticos para cada una de esas preguntas? La primera es simplemente una estimación puntual o a través de intervalo de confianza para la prevalencia de la condición. ¿Okay? Para el número 2 podría ser una prueba de Z o una prueba de T comparando ese promedio contra ese valor establecido de 15 años. ¿Cuál de las dos pruebas? Pues depende de qué información tengo de la población. Si tengo información sobre la varianza, puedo realizar una prueba de Z. Si no la tengo, que es lo que usualmente ocurre, pues me voy por la prueba de T. ¿Okay? Número 3. Prueba de chi cuadrada para determinar si la prevalencia del diagnóstico en niños es mayor que la prevalencia del diagnóstico en niñas. ¿Por qué aquí es una prueba de chi cuadrada? Mis dos características son ¿qué? Son cualidades, son cualitativas, no son continuas. Es básicamente un cruce de variables y para eso puedo utilizar la prueba de chi cuadrada. ¿Okay? Y finalmente, la prueba de chi cuadrada para determinar si existe asociación entre el diagnóstico pediátrico y el historial del diagnóstico en la familia y estimar la fuerza de asociación a través del POR. El POR es lo que se llama el odds ratio. ¿Todo el mundo sabe lo que es odds ratio? Tengo que explicar. Es una medida de asociación, ¿okay? Basada en prevalencia y no incidencia. Lo que me mide es si existe una asociación estadísticamente significativa entre ¿qué? Entre exposición y enfermedad. Entiéndase, si aquellos que están expuestos tienen mayor posibilidad de tener enfermedad y viceversa. ¿Okay? No hablo de qué, de probabilidad, porque estamos hablando de casos prevalentes, no estamos viendo casos incidentes. Por lo tanto, estamos hablando de prevalencias. Muy bien. Okay, aquí tenemos un ejemplo, y este es el estudio de prevalencia del síndrome metabólico en San Juan, realizado por la doctora Pérez, y los métodos que utilizó fue un estudio cross-sectional, que es un estudio transversal. ¿Okay? Y dentro de las técnicas de análisis estadístico que ellos utilizaron la prevalencia, activaron la prevalencia, ¿verdad? Y utilizaron diferentes tipos de modelos logísticos, de regresión logística, para estimar las asociaciones entre las variables, pero principalmente es una estimación de prevalencia. Tenemos este otro estudio que es los variables asociadas al síndrome metabólico en una muestra de mujeres en San Juan, Puerto Rico, y esto fue por una de nuestras colegas, la doctora Ana Patricia Ortiz, y en este particular lo que se hizo fue ver la interacción de diferentes factores de riesgo. Es nuevamente un estudio transversal y en este caso hizo uso de un modelo de regresión logística para evaluar cuáles eran aquellos factores que se asociaban a ¿qué? A tener o no tener el síndrome metabólico.
¿Se acuerdan cuando les dije que los modelos de regresión teníamos el lineal y tenemos el logístico? Logístico se aplicaba cuando nuestra variable dependiente era dicótoma. Tiene o no tiene la condición. En este caso, esa variable dicótoma es tener o no tener metabolic syndrome, síndrome metabólico. ¿Okay? Por lo tanto, ya utilizó este modelo de regresión para evaluar cuáles eran aquellas variables que estaban asociadas a este diagnóstico. Muy bien. Tercer ejemplo, tenemos comportamiento sexual y diferencias por género entre adolescentes consultando un centro del sistema de salud universitario. Esto nuevamente es una encuesta, es un estudio transversal y ellos hicieron nuevamente uso de un análisis univariado y bivariado, utilizando un modelo de regresión lineal, ya que su variable era una variable cuantitativa. ¿Okay? Pero nuevamente vemos que se pueden utilizar un sinnúmero de técnicas estadísticas para el mismo diseño. No es que una esté mal y la otra no, es que depende de la pregunta de investigación que usted tenga. Por eso nosotros no podemos decirle cuando usted viene a buscar consultoría, yo quiero hacer un estudio transversal, ¿cuál es el análisis estadístico? Porque es que depende de su pregunta de investigación, depende de su variable. Es cuantitativa, es cualitativa, tiene dos características, tiene dos niveles a variable cualitativa, tiene más de dos niveles, depende de muchas cosas. Así que no hay una recetita directita para cada diseño, sino que se van alterando según sus objetivos. Okay, vamos a hablar entonces sobre el diseño cohorte. Ya entramos entonces entre los diseños observacionales que son analíticos. Y dentro de los posibles análisis estadísticos tenemos el básico, ¿verdad? Que es básicamente la estimación puntual de intervalo de confianza, pero aquí tenemos un poquito más de información, porque como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Tenemos un estudio cohorte, estamos partiendo de los expuestos y no expuestos y lo estamos evaluando a través del tiempo para ver el desarrollo de una enfermedad. Por lo tanto, ya no estamos hablando de prevalencia, estamos hablando de ¿qué? De incidencia de casos de enfermedad. Por lo tanto, alguna de las cosas que podríamos estar estimando, ¿verdad? Es incidencia acumulada. ¿Okay? En ese periodo de tiempo, ¿cuántas personas generan esa condición de interés? Podríamos también hacer una estimación sobre la densidad de la incidencia, que es básicamente lo mismo, pero tomando en consideración el periodo de observación que usted tiene para cada persona, cuando cada persona no aporta el mismo periodo de tiempo. ¿Okay? Eso es bien importante. Podríamos hacer una estimación sobre el riesgo relativo, que no es otra cosa que la razón entre dos incidencias. La incidencia de enfermedad de los expuestos entre la incidencia de enfermedad entre los no expuestos. Si usted ve una razón que es mayor de 1, ¿qué le indica eso? Que la incidencia entre los expuestos es mucho mayor que la incidencia entre los no expuestos. Así que eso es un indicio de que ¿qué? De que esta exposición promueve ¿qué? La condición bajo estudio. ¿Okay? Y otra que podemos estimar sería la diferencia de riesgo, que en vez de hacer una razón sería simplemente la diferencia, que es lo que llamamos en otro sentido el riesgo atribuible. Bueno, otros tipos de estimación que podríamos realizar en un estudio cohorte es lo que llamamos el valor esperado de eventos, y esto se utiliza, ¿verdad?, cuando nosotros estamos evaluando una enfermedad que es extremadamente rara. Ya no hablamos directamente de incidencia, sino que hablamos del promedio o el evento esperado, ¿ok? Para hacer ese tipo de prueba o ese tipo de estimación hacemos un uso de la distribución de Poisson, ¿ok? Que estima la ocurrencia promedio de eventos que son excesivamente bajos en su incidencia. Otra estimación es la probabilidad de supervivencia a un tiempo específico. Esto es lo que llamamos el survival, ¿ok? Podemos hacerlo a través de dos métodos dependiendo de qué tipo de información queremos generar. Tenemos la estimación a través del método de Kaplan-Meier, que estima la probabilidad de supervivencia, ¿okay? O te provee una curva de supervivencia, cuando la tasa de incidencia varía a través del tiempo. Y tenemos otra estimación que es a través de la regresión de Cox, que en este caso ya no es sobrevivencia, sino que es ¿qué? De riesgo, es una curva de riesgo. Aquí estima la probabilidad de riesgo cuando la tasa de incidencia varía a través del tiempo. Y este modelo, al ser un modelo, ay Dios mío, se me sigue yendo. Este modelo de regresión me provee un poquito más de información que el Kaplan-Meier, porque como les había indicado, los modelos de regresión me ayudan a ¿qué? A evaluar esas relaciones, pero me permite el ajuste de otras variables, covariables, variables potenciales de confusión y variables de interacción. ¿Todo el mundo tiene claro lo que es una variable de interacción?
¿Sí o no? Es tan sencillo como usted preguntarse, yo espero que la relación entre A y B sea igual para todo el mundo. Si la respuesta es no, y usted dice no, yo creo que va a cambiar de acuerdo a esta característica, eso es una variable potencial de interacción. Porque usted está indicando entonces que la relación de A y B depende de quién usted es en esta otra característica. Esa otra característica está haciendo un efecto, ¿okay?, en la relación. Eso es lo que se llama un modificador de efecto o una interacción. ¿Están? Sin embargo, una variable de confusión es aquella que me puede aumentar o disminuir la asociación que estoy viendo, dependiendo del efecto que tenga. ¿Ok? ¿Están? La relación puede ser la misma, pero la puede aumentar o disminuir. ¿Ok? Pues estos tipos de regresión, como la regresión lineal que les hablé ahorita, la regresión logística, la regresión de Cox, me permite evaluar tanto variables potenciales de confusión como variables de interacción. Así que son un poquito más versátiles que el análisis simple. Cuando entramos en términos de pruebas de hipótesis para estudios de cohortes, ¿verdad? Podríamos hacer los siguientes análisis. Por ejemplo, para determinar la homogeneidad entiéndase igualdad, ¿verdad?, de la proporción de enfermos entre los expuestos y los no expuestos, o sea, la asociación entre evento y enfermedad y factor de riesgo en un momento determinado, podríamos utilizar la prueba exacta la prueba de chi cuadrada, que determina si existe o no asociación entre enfermedad y exposición, o más bien determina si las incidencias entre los dos grupos son iguales. ¿Okay? Podríamos hacer un intervalo de confianza para el riesgo relativo. ¿Por qué crear un intervalo de confianza? Hablamos ahorita que el riesgo relativo podría ser una estimación puntual. Me ayuda a describir, ¿correcto? Pero si yo puedo generar una prueba de hipótesis a través del riesgo relativo con su intervalo de confianza. Si yo creo este intervalo de confianza para mi estimador puntual, y yo veo que ese intervalo de confianza contiene el número 1, ¿qué significa eso? Entonces, ese RR tiene como posible valor que el 1. Eso quiere decir que la incidencia entre los expuestos podría ser igual a la incidencia entre los no expuestos. Y si eso es posible, ¿qué me está diciendo? Que no hay una relación estadísticamente significativa entre exposición y enfermedad. O sea que ese intervalo de confianza, además de proveerme una estimación de ese riesgo relativo, me ayuda a hacer una prueba de hipótesis. ¿Okay? Puedo utilizar una prueba de chi cuadrada de Mantel-Hansen, que es cuando estoy haciendo análisis estratificado. Usted no quiere hacer un modelo de regresión logística o otro tipo de regresión, usted quiere hacer un análisis de estratificación. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo mis tablitas de contingencia que habló la doctora Pérez y la hago por diferentes variables. Las variables que podrían ser potenciales de confusión o de interacción. ¿Okay? Y esta estadística de chi cuadrada lo que hace es una ponderación de todas esas variables, todos esos estratos, y me indica a mí, entonces, un RR ajustado por esas variables que estaba tomando en consideración. ¿Okay? Y entonces, por último, podría realizar la prueba de chi cuadrada de McNeman, que es básicamente lo mismo que la prueba de chi cuadrada que hablamos acá arriba, pero ¿okay?, es una variación debido a que usted diseñó un estudio de cohorte variado. ¿Okay? La prueba de chi cuadrada de McNeman evalúa si existe asociación entre exposición y enfermedad, pero tomando en consideración que su estudio es uno variado. ¿Ok? Bueno, otros tipos de pruebas de hipótesis son para comparar la incidencia de eventos entre grupos cuando el periodo de observación para cada sujeto es diferente o no observable, lo que llamamos datos truncados o sensor data. ¿Ok? Cuando tenemos estos tipos de escenarios en ese estudio cohorte, ¿verdad? Porque usualmente vemos un estudio cohorte de mucho tiempo, pero podría ser a nivel clínico de horas, puede ser días, ¿okay?, un periodo más corto de tiempo. Y no necesariamente todos los sujetos se siguen por el mismo periodo de tiempo. Cuando eso ocurre, podemos utilizar otras técnicas estadísticas que sería como el método de Kaplan-Meier y la técnica de regresión de Cox. Ambos comparan las curvas de supervivencia o de riesgo entre dos o más grupos. Entiéndase, Kaplan-Meier para dos grupos, regresión de Cox para dos o más grupos. ¿Okay? La limitación del método de Kaplan-Meier es que son solamente dos grupos y que no le permite ajustar por variables potenciales de confusión ni de interacción. Mientras que el modelo de regresión de Cox sí le permite evaluar esas otras variables dentro de sí mismo. ¿Okay? Ahora recuerden, yo estoy hablando en términos generales, no le estoy hablando de todos los supuestos detrás de todos estos modelos, ¿ok? Es simplemente lo que está disponible. Nosotros podemos proponer
pero la data, según nosotros la recogemos, es la que nos dicta a nosotros si se puede o no se puede realizar estas técnicas estadísticas. ¿Ok? Recuerden que hay que cumplir, ¿verdad?, con ciertos supuestos importantes estadísticos. Bueno. Otro tipo de prueba es para evaluar si la frecuencia de ocurrencia de eventos de incidencia baja o eventos raros se asocia a otras covariables, y esto lo podemos hacer a través del análisis de regresión de Poisson, otro tipo de regresión, es otra alteración al modelo de regresión lineal, ¿verdad? Es un modelo generalizado que nos ayuda a comparar las tasas de incidencia de estos eventos excesivamente raros, y la prueba que genera, ¿verdad?, interiormente o internamente, debo decir, es la prueba de razón de verosimilitud, que evalúa si esa frecuencia es diferente entre dos o más grupos luego de haber ajustado por variables potenciales de confusión y haber evaluado interacción. Vamos a ver entonces un ejemplo de lo que podría ser un estudio cohorte. Un estudio pretende evaluar la asociación entre exposición a agentes naranja durante la guerra de Vietnam y el desarrollo de condiciones dermatológicas crónicas. ¿Okay? Posibles preguntas de investigación podrían ser: ¿cuál es la incidencia de condiciones dermatológicas crónicas en veteranos de Vietnam expuestos a agente naranja? ¿Okay? Eso es una estimación de una incidencia, ¿correcto? ¿Existiría una asociación entre la exposición a agente naranja durante la guerra de Vietnam y el desarrollo posterior de condiciones dermatológicas crónicas? Estamos partiendo de que tenemos soldados expuestos y soldados no expuestos, y estamos viendo el desarrollo de estas condiciones dermatológicas. ¿Okay? Y número 3 es la incidencia de condiciones dermatológicas crónicas en veteranos de Vietnam expuestos a agente naranja mayor que en veteranos de Vietnam no expuestos a este agente. ¿Cuáles podrían ser? Fíjense que dije podrían, que pueden, ¿verdad?, ser diferentes tipos de análisis. Los análisis posibles son: para el número 1, estimación puntual e intervalo de confianza para la incidencia, tan sencillo como es. ¿Ok? Número 2, una prueba de chi cuadrada para determinar la asociación entre la exposición a este agente naranja y la condición dermatológica crónica. Y número 3, estimación de la diferencia en riesgo o el riesgo relativo. ¿Por qué? Porque ahí estoy haciendo una comparación directa de incidencia entre los expuestos y la incidencia entre los no expuestos. Si es en términos de diferencia en riesgo, yo esperaría un valor ¿qué? Positivo. Si fuera ¿qué? Que aquellos expuestos son ¿qué? Tienen mayor incidencia que los no expuestos. ¿Qué esperaría si lo estoy haciendo en términos de riesgo relativo? Que ese valor sea mayor, significativamente mayor de 1. Si es significativamente mayor de 1, estoy diciendo que la incidencia de los expuestos es mayor que la incidencia de los no expuestos. Bueno, otro ejemplo. Un estudio pretende evaluar el tiempo desde que un grupo de sujetos deja de fumar hasta que recae en el hábito. Estamos viendo tiempo hasta que ocurra un evento en específico. ¿Okay? Posibles preguntas de investigación. ¿Cuál es la probabilidad de no recaer al año de haber cesado de fumar? Número 2. ¿Cuál es el tiempo mediano de supervivencia o de sobrevivencia? Número 3. ¿Habrá diferencia en la experiencia de sobrevivencia entre hombres y mujeres mientras se ajusta por el método utilizado para dejar de fumar? Ahí introducimos un poquito más de información, ¿verdad? En la tercera. Estamos hablando de la sobrevivencia entre dos grupos, pero estamos ajustando por una tercera variable, ¿verdad? Que automáticamente eso nos indica que estamos hablando de un modelo matemático. En este caso, como estamos evaluando tiempo hacia un evento, pues lo más recomendable entonces tomar en consideración que cada sujeto se está observando por un periodo de tiempo diferente. Y para ajustar eso, ¿verdad?, hacemos uso del modelo de regresión de Cox. Muy bien. Como habíamos dicho, el método para la pregunta número 1, a través del método de Kaplan-Meier, que se estima la probabilidad de supervivencia en un punto específico del tiempo, que sería al año, ¿verdad? Para la pregunta número 2, el método de Kaplan-Meier estima la probabilidad de supervivencia en un punto de tiempo dado. Ejemplo, tiempo en donde el 50% de los sujetos han recaído. ¿Okay? Ese es el tiempo mediano que estábamos hablando. ¿Okay? Y número 3, un análisis de regresión de Cox podría ayudarme a comparar la experiencia de riesgo para dos o más grupos, entiéndase hombres y mujeres, luego de yo haber ajustado esa tercera variable de confusión. ¿Okay? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí es etnicidad y el riesgo de hospitalización por asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto es un estudio de cohorte donde se evaluaron 126.000 sujetos, y tiene la distribución ahí, ¿verdad?, de diferentes variables de
etnicidad, etcétera, etcétera, y ellos trataron de estimar el riesgo de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y para eso utilizaron un modelo de ¿qué? Cox Proportional Hazard Models, que es lo mismo que un modelo de regresión de Cox, ¿okay? Para evaluar esas funciones de riesgo luego de haber ajustado por qué. Por edad, sexo, índice de masa corporal, educación, hábito de fumar, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Lo ven ahí? Básicamente lo que estamos creando, esa técnica estadística lo que hace es generar, además de las estimaciones de riesgo, unas tablitas, ¿verdad? Lo más chévere que le dice, según va pasando el tiempo, el riesgo va aumentando. ¿Okay? ¿El riesgo a qué? En este caso sería a las enfermedades que estamos estudiando. ¿Okay? Si hay una diferencia marcada entre dos grupos que usted está estudiando, entiéndase por raza, o 3 grupos que está estudiando, existe una prueba estadística que es se me fue el nombre ahora, me perdonan, que nos indica si hay diferencia en esas curvas de riesgo entre los grupos. ¿Okay? Tenemos otro estudio aquí que es la calidad de vida, calidad de vida relacionada a la salud, luego de haber tenido un parto prematuro, y eso es un estudio de cohorte pareado. ¿Okay? Tenemos el estudio cohorte pareado, fue un estudio que duró 10 años y la prueba que utilizaron para tomar en consideración que fue un estudio pareado, una vez indicado, fue la prueba de McNeil. ¿Okay? La prueba de McNeil para evaluar la asociación entre el outcome y la exposición, y también utilizaron la prueba pareada de T, ya que es un estudio pareado. ¿Okay? Es una versión un poquito diferente a la prueba que les hablé al principio, que evaluaba el promedio de una variable cuantitativa a un valor teórico. Pues la prueba pareada de T lo que hace es, en vez de comparar una variable o un promedio, es la diferencia de entre antes y después, y crea una nueva variable. Y esa diferencia la evalúa igual a 0. Es básicamente lo mismo. ¿Okay? Tenemos este otro estudio, que es la epidemiología del dolor restrictivo de espalda en una comunidad de envejecientes. Esto es nuevamente un estudio cohorte, y ellos hablaron de la incidencia acumulada en términos de proporción utilizando la técnica de Kaplan-Meier, ¿okay? Y evaluaron la incidencia a través de la regresión de Poisson. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando la incidencia es baja de la condición que está estudiando, usted puede hacer una estimación de esa incidencia a través de la regresión de Poisson? La regresión de Poisson le estima esa incidencia y les permite ajustar por otro sinnúmero de variables. Ok, vamos a entrar entonces en términos del estudio caso control. Voy a quedar corta. Bueno, estimación puntual e intervalo de confianza para las estimaciones más comúnmente utilizadas en los casos control, que sería el OR, que le dije que era una estimación que nos ayuda a evaluar la asociación entre exposición y enfermedad. Aquí abajito le habla de la estimación del OR, cuando estamos haciendo un análisis estratificado, ¿verdad? Cuando tenemos una variable de confusión que queremos evaluar, vamos a ver esa asociación en los diferentes niveles de esa variable de confusión. Eso es lo que se llama una estadística de Mantel-Hansen, es una estadística ya ajustada por esa variable. Voy a ir rapidito porque ya estoy tarde. Una de las pruebas de hipótesis que se pueden generar para un caso control es determinar homogeneidad de proporciones de dos muestras independientes. Entiéndase que se puede evaluar a través de la prueba de Chi cuadrada, de homogeneidad de proporciones, una prueba de Chi cuadrada de Mantel-Hansen, así que está evaluando a nivel de estrato, ¿verdad?, para crear una estadística ajustada por esa segunda variable. Una prueba de Chi cuadrada de McNeil, si usted está evaluando un caso control que es pareado, ¿verdad?, para tomar en consideración ese variamiento que hubo. Y la prueba exacta de Fisher, que comúnmente se utiliza cuando los tamaños de muestra de usted son excesivamente pequeños. ¿Okay? Usted está evaluando una condición que es excesivamente rara y tiene 3, 4, 5, 6 casos nada más. Usted trató de todos los medios de equiparar su estudio con un sinnúmero de controles, pero aún así, ¿okay?, su tablita de contingencia que usted crea, ¿verdad?, en su estudio tiene unas celdas, ¿verdad?, que tienen muy poquitos sujetos dentro. Y en ese caso, la estadística de Chi cuadrada no es adecuada porque no puede tomar en consideración esos valores tan bajos de muestra. Y en ese caso, usted podría hacer uso de la prueba exacta de Fisher. ¿Okay? Te provee básicamente la misma información.
Dentro de los casos control también podríamos evaluar a través de la regresión logística incondicional cuando su estudio es un estudio caso control no variado. Y nuevamente este modelo le ayuda a evaluar la asociación entre su variable dicótoma, ¿verdad? En caso control es enfermo o no enfermo. Esa variable dicótoma ajustando por un sinnúmero de variables, incluyendo su exposición y otras variables potenciales de conjunción. También tenemos el modelo de regresión logística condicional, que es básicamente el mismo modelo, pero tomando en consideración, usted usa un pareamiento, ¿verdad? Un macheo, perdón la barbaridad que acabo de decir en inglés, un pareo, ¿verdad?, de sujetos. Y entonces estos dos tipos de pruebas hacen, evalúan la asociación a través de la prueba de razón de verosimilitud. Esto es un poquito más allá de lo que necesitan saber, pero para que tengan una idea. Además de esos dos modelos, tenemos otros modelos de regresión disponibles, que es cuando nuestra variable es dependiente, a pesar de que es enfermedad o no enfermedad, usted la podría categorizar en términos de severidad. Por ejemplo, usted tiene los casos y los tiene leve, moderado y severo. Si usted quiere ver qué variables se relacionan a la severidad de la enfermedad, en ese caso, usted estaría haciendo utilización del modelo de regresión logística ordinal. Toma en consideración esa variable de gradiente de severidad. ¿Okay? Por ejemplo, queremos evaluar en términos de obesidad, tenemos los que están sobrepeso, los que están obesos y los que están mórbidamente obesos. Y queremos ver qué variables están asociadas a un mayor nivel de obesidad. ¿Okay? Para eso podríamos utilizar la regresión logística ordinal. ¿Okay? Cuando tenemos una variable dependiente que es de categoría, pero no dicótoma, tiene 3, 4 categorías y no necesariamente llevan un orden establecido, usted podría hacer entonces utilización de la regresión logística multinomial. Es básicamente lo mismo que la ordinal, pero se toma en consideración que hay una gradación, sino que son características totalmente diferentes una de la otra. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Un estudio pretende evaluar la asociación entre recién nacidos con peso en láser macrosómico y diabetes gestacional de la madre. Posibles preguntas de investigación serían: ¿existirá una asociación entre recién nacidos con peso macrosómico y diabetes gestacional de la madre? Eso es una simple asociación. ¿Okay? ¿Serán más propensos los recién nacidos de madres con diabetes gestacional a nacer con peso macrosómico que los recién nacidos de madres sin diabetes gestacional? Número 3. ¿Existirá una asociación entre recién nacidos con peso al nacer macrosómico y diabetes gestacional de la madre luego de haber ajustado por el tiempo de gestación y el sexo de recién nacido? Ya la tercera le suena, ¿verdad que sí? Ya suena un modelo matemático porque estoy evaluando más de una variable. Bueno, posibles análisis podrían ser, para la número 1, una prueba de chi cuadrada para determinar si existe asociación o no. Porque la pregunta no me indicaba quién tenía mayor posibilidad, simplemente si había una asociación. Para eso, chi cuadrada es suficiente. Ahora, la segunda pregunta me decía si un grupo tenía más riesgo que el, bueno, más posibilidad que el otro, ¿correcto? En ese sentido, podría hacer una estimación del OR, ¿ok? Me hace una comparación de las prevalencias de la condición dentro de los expuestos y no expuestos, o viceversa. Y en el tercer caso, sería una prueba de chi cuadrada de Mantel-Hansen o una regresión logística que tome en consideración esas variables o covariables que me interesa evaluar, ¿ok? O ajustar. Otro estudio, otro ejemplo. Un estudio pretende evaluar la asociación entre el nivel de agresividad, entiéndase leve, moderada o severa, de los niños y el uso de videojuegos violentos. Vemos aquí que nuestra variable dependiente es una variable ¿qué? De orden, ordinal, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es la posible pregunta de investigación? ¿Estará asociado al uso de videojuegos agresivos a niveles más elevados de agresividad de los niños? Yo tengo que tomar en consideración algún modelo matemático que me evalúe ese gradiente de agresividad. Y ese modelo lo puedo adquirir a través de la regresión logística ordinal, porque me toma en consideración esa gradación de mi variable dependiente. ¿Okay? Rapidito, tenemos aquí un estudio caso control de luz ultravioleta, de radiación, exposición de ultravioleta, vitamina D y el riesgo de linfoma en adultos. Es un caso control no variado. Y se fijan aquí, ellos utilizaron el análisis de multivariable de regresión logística para estimar el riesgo, que no debería ser riesgo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un caso control donde no son incidencias, son prevalencias. Es la posibilidad, ¿eh? Posibilidad de las condiciones que se están estudiando aquí.
Ok, asociación entre el síndrome de párpado caído, ok, es un caso control nuevamente. Sin embargo, aquí vemos que es un caso control que es que variado a través de diferentes variables en términos de edad, sexo e índice de masa corporal. ¿Okay? En este sentido, ellos hicieron uso de ¿qué? De la prueba de McNemer que toma en consideración ese pareo inherente en el diseño. ¿Okay? Y la prueba de Mantel-Hansen también, para evaluar confusión. Tenemos este otro estudio que es la asociación entre obesidad y dermatitis atópica en niños, un estudio caso control. Aquí nuevamente un estudio caso control no pareado, hicieron es pareado, hicieron entonces una regresión logística condicional, que es la que toma en consideración ese pareo de sujetos. ¿Okay? Y más abajo aquí, dividieron la enfermedad de dermatitis por nivel de severidad, hicieron uso de la técnica de regresión logística ordinal para tomar en consideración esa gradación de la enfermedad. Vamos a hablar entonces rápidamente, prometo terminar en 10 minutos o menos, los estudios experimentales, entonces, ¿verdad? Por excelencia, el ensayo clínico aleatorizado. Los análisis estadísticos más sencillos que podría utilizar, obviamente, son la estimación puntual e intervalo de confianza para características cuantitativas y cualitativas. Si yo lo expliqué, lo voy a pasar por alto. Otras estimaciones de parámetros podrían ser la probabilidad de supervivencia a un tiempo específico a través de la Kaplan-Meier y regresión de Cox, que ya hablamos anteriormente. Podría ser pruebas de hipótesis, ¿verdad? Una de ellas podría ser la prueba de chi cuadrada para determinar si existe homogeneidad de proporciones en dos muestras independientes. Sí. Disculpen, permiso, es que nosotros pues tenemos que desconectarnos. Está bien. Ya que el Bluetooth está separado. Sí. No se preocupen, van a tener la presentación disponible en el webpage, para que entonces lo que resta, que es bien poquitito, lo pueden tener. Todavía no hay una fecha pautada, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Bueno, gracias. Ok, gracias y disculpen. Buenas tardes. Bueno, seguimos. Por ejemplo, tenemos un estudio, un ensayo clínico que estamos evaluando dos grupos, un grupo que tiene un tratamiento innovador versus un grupo que tiene tratamiento estándar, y vemos que si existe una diferencia en la proporción de mejoramiento físico, ¿ok? O efectividad del tratamiento, etcétera, etcétera. Podemos hacer uso de la prueba de chi cuadrada, si tenemos unas muestras suficientemente grandes, o la prueba exacta de Fisher, como os había dicho anteriormente, que es cuando las muestras son excesivamente pequeñitas. Podemos hacer nuevamente pruebas de T si queremos comparar los dos grupos en términos de una variable cuantitativa. Podríamos hacer una prueba de análisis de varianza si en nuestro ensayo clínico tenemos más de dos grupos que queremos comparar con respecto a una variable cuantitativa. ¿Okay? Tenemos una prueba de análisis de varianza con medidas repetidas. ¿Cuándo se utiliza este tipo de modelo? Se tiene un estudio que compara dos tratamientos, estándar con innovador. ¿Okay? Pero las observaciones que usted genera no es solamente en un punto. Lo ve, por ejemplo, a la semana, al mes y al año. Esas medidas son repetidas para el mismo sujeto y eso usted lo tiene que tomar en consideración en su diseño. Este modelo de ANOVA toma en consideración que usted tiene una variable independiente, que es ¿cuál? Asignación de grupo, correcto, este tipo de tratamiento, pero ajusta o evalúa también el cambio que se genera a nivel de individuo a través del tiempo. ¿Okay? Bueno. Y entonces tenemos otra prueba que es bien versátil, que es lo que se llama el análisis de covarianza o ANCOVA, y lo hace lo siguiente. Cuando la doctora Pérez habló del diseño de ensayo clínico, le dijo que cuando usted aleatoriza correctamente, se supone que en teoría, correcto, los grupos resulten bien similares en todas las características. Pero ¿qué sucede? No siempre es así, ¿ok? No siempre es así. En la mayoría de los casos sí, pero a veces ocurre que su variable principal, la más importante, como me pasó a mí en la disertación desgraciadamente, su variable dependiente principal al inicio era diferente entre los grupos. ¿Qué usted hace entonces? ¿Okay? Por ejemplo, mi estudio tenía que ver con dolor de espalda crónico. Teníamos dos tratamientos. El tratamiento estándar de terapia física, tratamiento de terapia física que incluía manipulación. ¿Okay? En pacientes de espalda, con dolor de espalda baja crónico.
¿Qué sucede? Nosotros estamos evaluando, además de calidad de vida, etcétera, etcétera, estamos evaluando dolor percibido, estamos utilizando una medida de discapacidad funcional, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Yo aleatorizo todos mis sujetos y cuando evalúo de forma inicial esas medidas baseline, encuentro que esa medida de impairment o discapacidad era totalmente diferente entre los dos tratamientos. Pues de entrada ya yo sé que los grupos son diferentes. ¿Qué voy a hacer? Yo no, si no ajusto esa diferencia al inicio, la diferencia que yo pueda generar a través de los tratamientos está enmascarada, está sesgada. ¿Por qué? Porque yo sé que de antemano había una diferencia. ¿Okay? Este tipo de modelo le ayuda a usted, ¿okay?, a utilizar esa variable baseline de inicio que resultó diferente y ajustar por ella. ¿Okay? Ahora, eso solamente lo puede hacer si la variable de baseline que resultó ser diferente no es la que usted está utilizando para asignar tratamiento. ¿Qué quiere decir con eso? Si usted está separando sujetos a tratamiento A y tratamiento B de acuerdo a una medida de glucosa, usted no puede entonces, obviamente, ajustar la medida de glucosa porque fue la que utilizó para separar los grupos de inicio. ¿Me sigue? ¿Okay? Así que tiene sus limitaciones. Usted puede ajustar esos valores iniciales siempre y cuando no sea la variable que utilizó para separar los grupos. ¿Está claro? Pero le ayuda, le brinda esa ayudita extra, ¿verdad?, para usted ajustar esas diferencias al inicio. Otra prueba de hipótesis que podemos utilizar para estudios ensayos clínicos es comparar la incidencia de eventos entre grupos cuando el periodo de observación es diferente para cada uno. Nuevamente se puede utilizar el método de Kaplan-Meier si no quiere evaluar o ajustar por otras variables, o puede hacer uso del modelo de regresión de Cox y sus otras alternativas, ¿verdad?, que hay de Cox, para evaluar entonces la comparación en riesgo y ajustar por otras variables potenciales de confusión o de interacción. Un ejemplo es, un estudio pretende evaluar la efectividad de un tratamiento interdisciplinario para dolor de espalda agudo en comparación con el tratamiento convencional. Posibles preguntas de intervención, de investigación podrían ser: ¿es más efectivo el tratamiento experimental que el tratamiento convencional en reducir dolor percibido? Una característica que se mediría de forma continua. ¿Es más efectivo el tratamiento experimental que el tratamiento convencional en reducir el tiempo de retorno al trabajo? Y aquí hay una medida que es bien rara, ¿verdad? La variable de interés es que es tiempo hacia un evento. El evento sería retorno al trabajo. Y número 3, es más efectivo el tratamiento experimental que el tratamiento convencional en reducir dolor a través del tiempo. Si fijan, ahí tenemos, ya estamos evaluando una variable que va a ir ¿qué?, cambiando a través del tiempo para los mismos sujetos. Pues para la primera pregunta podríamos utilizar simple y sencillamente una prueba de The Student, ¿okay?, que me compara ¿qué? Promedios en términos de dos grupos. Tenemos dos grupos, ¿verdad? Y el promedio que estamos evaluando es el promedio de dolor. Para la pregunta número 2, podría ser el método de Kaplan-Meier o de regresión de Cox, que estima la probabilidad de supervivencia en un punto de tiempo dado y puede hacer comparaciones entre grupos, ¿verdad? Y para la número 3, sería una prueba de ANOVA de medidas repetidas, que me ayuda no solamente a evaluar si hay diferencia entre grupos, sino que ¿qué? Si hubo diferencias a través del tiempo para los grupos. De hecho, usted puede evaluar tres cosas diferentes en ese modelo. Puede evaluar si hubo diferencia por grupo, si hubo diferencia a través del tiempo y si hubo una interacción entre esas dos cosas. ¿Okay? Si dependiendo del grupo, usted aumentó a través del tiempo, usted disminuyó a través del tiempo, porque eso se podría dar. ¿Okay? Diferentes ejemplos de la literatura podrían ser un ensayo aleatorizado controlado de antidepresivos, a continuación de antidepresivos para la condición de depresión, luego de una herida traumática en el cerebro. Es un estudio aleatorizado, como les había dicho, y ellos utilizaron para evaluar la diferencia en las tasas de relapse, ¿cómo le puedo decir?, de caída. ¿Okay? Utilizaron la prueba de Fisher Exact Test, sencillito. ¿Por qué? Porque usualmente son bien pocos los casos, ¿verdad?, en términos de estas condiciones que se están estudiando. Este otro estudio es comparando dos tratamientos para tromboembolismo venoso. Ellos quisieron comparar básicamente la incidencia a los 3 meses dentro de los grupos. Y ellos hicieron uso, como ven aquí, están hablando del hazard ratio, que es lo que genera, en la medida de riesgo que genera la regresión de Cox. ¿Okay? Así que están evaluando
o comparando la incidencia de la condición a diferentes tiempos, tomando en consideración otras variables potenciales de confusión. Y por último, si no me equivoco, tengo dos más. Tenemos otro ensayo clínico. En este caso utilizaron un modelo de ANCOVA. ¿Para qué? Para controlar por esos niveles iniciales que resultaron no ser iguales entre los grupos. Es decir, como le había dicho, esto ocurre. No es muy común, pero ocurre. Cuando ocurre, tiene una alternativa utilizar este modelo de ANOVA para entonces usted poder ajustar por esa situación. Y por último tenemos este otro ensayo clínico. En este asunto ellos vieron cambio a través del tiempo en términos de cambio en peso y utilizaron la técnica de ANOVA de medidas repetidas para ver no solamente diferencias entre grupos, sino diferencias o tendencias a través del tiempo. ¿Okay? Y me parece que eso es todo lo que le iba a presentar. Sé que es mucho nombre raro en corto tiempo, pero por lo menos para que tengan una mejor idea de las diferentes técnicas disponibles. No son todas, estas son las más convencionales. Hay otro sinnúmero de pruebas que se pueden realizar, ¿okay? Y no una sola es adecuada para su diseño. Puede haber un sinnúmero de técnicas que usted puede utilizar, dependiendo, ¿verdad?, del objetivo específico de su investigación.